Buenas tardes. Estamos nuevamente aquí los panelistas Edwin Molina, el hermano Luis Brizuela y el pastor Henry Ramírez y su servidor Hugo Villalobos, continuando con el tema de la oración. Vamos a hablar sobre algunos puntos que nos parecen importantes para aclarar el tema de la oración. Antes, vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, gracias por la oportunidad Sí, de estar Señor. aquí reunido con los hermanos y poder también hablar un poco acerca de tu palabra, acerca Sí, de lo que Señor. tú nos enseñas en tu palabra. Te pedimos que lo que podamos hablar, decir, comentar, incluso hasta discutir sea de bendición para nuestras vidas, para nuestro crecimiento Así es, Señor. espiritual y el de las personas que nos van a escuchar. Amén. Amén. Ok. Amén. La vez anterior tocamos por encimita el tema de la relación con Dios, de la necesidad en la oración de tener una relación con Dios. Nos parece, creo yo, que hay varios propósitos en la oración. Quizás el glorificar a Dios sea el propósito más importante, pero no podemos perder de vista algunos propósitos. Y yo creo que sería bueno enfatizar en el propósito de la relación con Dios. Hermano Pastor Henry, Amén, hermano. ¿qué opina usted de la relación con Dios? ¿Usted cree que sea necesario tener una relación con Dios para presentarnos ante Él? Buenas noches a todos. De hecho, partiendo desde el concepto de la redención, donde Pablo dice en 2 Corintios que Dios nos puso en paz con Él, y la idea de estar en paz con Dios es que es lo que quiere tener una relación con nosotros. De hecho, Dios no simplemente nos perdonó por perdonarnos, sino más bien que nos perdonó para que ahora podamos tener una relación santa y sana con Él, como fue en el principio. De hecho, cuando Jesús dijo, yo vine a renovar o a rescatar o a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que perdió el hombre en el huerto del Edén? Sino aquella santa relación con Dios, que caminaba en el huerto y en el huerto se unía con el hombre a hablar y a platicar. Correcto. Entonces yo creo que si vemos la oración nada más como un aspecto de pedir o de sacrificios, estaríamos más bien en un marco de religión. Correcto. Pero si vemos la oración como un marco de relación, estaríamos restaurando el sentido mismo del por qué fuimos redimidos, para tener una estrecha relación con nuestro Padre. Okay. Edwin, ¿le interesa a Dios que lo conozcamos? Sí, por supuesto, porque somos sus hijos y Él nos creó. Y a través de la oración, digamos, para mí la oración es como una de las bases de la relación con Dios, de cualquier creyente. Y obvio que Él nos quiere conocer porque somos sus hijos. Un padre, hay un dicho, ¿verdad?, en el mundo que padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿verdad? Es algo parecido, o sea, Sí. para tener esa relación con nuestro Padre necesitamos esa relación, ¿verdad? ¿Por qué no leemos Jeremías capítulo 9, versículos, creo que es el 22 o 23, 2 versículos nada más? Jeremías 9. Así dice Jehová: Ajá. no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Partiendo desde esa perspectiva, que ahora vamos a verla también en el Nuevo Testamento,
entonces quiere decir que Dios no está interesado, está muy interesado en conocerlo, en que lo conozcamos. ¿A qué cree usted, hermano, que se debe el hecho de que Dios quiere que lo conozcamos? ¿Cuál es el propósito de Dios para que lo conozcamos? Bueno, hermanos, buenas tardes a todos, bendiciones. Obviamente Dios anhela que lo conozcamos porque en el conocerle está la vida eterna. Jesucristo lo decía estas palabras. Jesús decía que la obra que Él venía a hacer era que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien tú has enviado. San Juan 17:3. Es correcto. ¿Por qué? Porque de ahí emana la vida eterna y Dios siempre ha querido darnos vida eterna, siempre ha sido su propósito eterno. Entonces, si ustedes lo ven bien, lo analizan bien, no puede haber vida eterna sin un verdadero conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. ¿Se refiere eso a un conocimiento meramente intelectual? Obviamente que no, tiene que haber una relación la Biblia lo describe como de padre a hijo, como de esposa, que es la iglesia, a su esposo, que es el Señor. Es una relación pero muy íntima, en la cual Dios se une tanto al hombre que no habita con el hombre, sino dentro del hombre. Y de esta forma crea un templo del cuerpo del ser humano, donde dice la Escritura también que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces la relación es más que íntima. El conocer a Dios no es solamente venir a la iglesia, es algo más, va más allá. De hecho, el texto más bien parece Ajá, decir, concuerdo, sí, claro. concuerdo con eso, pero más bien el texto también parece decir que hay una eternidad para conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, no meramente algo transitorio, sino que va a haber una eternidad. Nuestro Dios es eterno. Imagínate que lo poquito que nosotros podemos saber ahorita de Dios por lo que Él se ha revelado, tanto por la creación como por las Escrituras. Correcto. Pero después de que llegue el tiempo de nuestra estar con Él, toda una eternidad para conocerlo. Toda una eternidad, imagínate. Ahora, Dios nos invita a conocerlo. Yo pienso que no es un conocimiento perfecto, porque tenemos mentes finitas, y una mente finita solo puede conocer finitamente. Pero Dios sí nos conoce, y Dios sabe quiénes son los que lo conocen en esa relación íntima que dice mi hermano Brizuela. Entonces, perdón, para acotar la pregunta. Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos conoce? Bueno, hay varios textos, pero me interesa de momento el texto de Mateo 7:23. ¿Qué dice el texto de Mateo 7:23? Creo que es Mateo 7:23 y 24. Dice la Escritura, pero yo les diré claramente, nunca los conocí, apártese de mí, obreros de la maldad. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente. No, sí, pero ahí no. Sino, más bien sería como 22 y 23. Mateo 7, 22 y 23 sería más bien. Muchos me dirán aquel día, Señor, Correcto. muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, Dios sí los conocía. Ahora, el conocer ahí nos vuelve a reafirmar que es un conocimiento íntimo, un conocimiento de relación, ¿correcto? Pastor Henry, es Sí, un conocimiento de relación. Sí, pero Ajá, dentro de la perspectiva bíblica, digamos, hay mucha gente que dice que conoce a Dios, correcto. pero la realidad no va de acuerdo a lo que dicen, Ujú. porque sencillamente bien está hablando de ese texto. En aquel día me dirán, Señor, Señor, y el Señor va a responder, no te conozco porque no me conociste. Exacto. No te conozco, no te conozco porque no me conociste, y no me conociste porque tus frutos evidencian que no tuviste relación íntima conmigo, porque la vid y el pámpano, al estar ligado a la vid, hay frutos. Entonces, no podemos hablar
de un conocimiento esporádico ni tampoco religioso. Correcto. De hecho, déjenme leer un texto que dice 1 Corintios, capítulo 2, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y el verso 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció a Dios sino el espíritu de Dios. Ahora, el espíritu nos lleva al conocimiento de Dios a través de su palabra y de una relación estrecha con él. No es un conocimiento ni intelectual, ni religioso, ni tampoco desde una perspectiva imperfecta, como decir yo conozco a Dios por la creación. Aunque esa es una revelación dada por Dios, esa revelación es muy limitada. Podríamos comparar esto con esta frase. No es lo mismo creerle a Dios que creer en Dios. Bueno, no, la frase va por otra dirección a lo que yo estoy diciendo, aunque es válida, digamos. Pero porque una cosa es conocer a Dios. Digamos, hay mucha gente que cree en Dios. Yo no dudo que hay gente que cree en Dios y que le cree a Dios también. Digamos, hay gente aún más. La Biblia nos registra un hombre como el centurión aquel que le creyó al Señor y le dijo, tan solo manda tu palabra y será hecha. Y mismo Jesús se maravilló, dijo, wow, no he visto una fe tan grande como esta en Israel. Entonces, de alguna manera, hay gente muy allá de lo que es una conciencia de Dios. Pero eso no significa que lo conocen. Digámosle, creen, pero no significa que lo conocen. Porque es que el conocimiento implica una relación y un entendimiento de quién Él es. Por eso el texto que usted tocó, Jeremías, el que se gloríese en esto, en conocerme y entenderme. Porque no es simplemente conocerlo, sino entender por qué Dios hace las cosas y cómo las hace partiendo de mi relación con Él, por la palabra y por el Espíritu. Yo quisiera aportar algo ahí en cuanto a esto del conocer, que sabemos que todo es por una relación. Más bien se podría interpretar como nunca os conocí, algo así como quien dice, nunca tuvieron relación conmigo. Siempre he sabido que la iglesia es la esposa del Cordero y eso me llama la atención de cuando un hombre ya conoce a su mujer. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4 dice, Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. También en Mateo dice, hablando de José y de María, dice que José no conoció a María hasta que ella dio a luz a su primogénito. Aquí cabe señalar que cuando se habla de ese conocer, se refiere a una verdadera relación, algo tan íntimo con Dios que se compara a la relación de una esposa y un esposo. Correcto. Eso es como, de acuerdo a lo que ustedes me dicen, eso es como que, digamos, que viniera un impío y le dijera al Señor, bueno, voy a orarte, voy a pedirte, pero eso sí, guardemos una distancia entre usted y yo, ¿verdad? Esa no es la forma en que Dios se relaciona. Correcto. Nosotros nos relacionamos con Dios, digamos, buscándolo en intimidad. Es más, Es que la Biblia está llena de ejemplos de cómo, y sobre todo el salmista nos aclara mucho este aspecto de conocer a Dios. Siempre nos habla de ese conocimiento, pero un conocimiento no solo íntimo, sino relacional. ¿Es así? sí, pero bueno, tal vez quiero poner un contexto para la gente más joven. No digo que ustedes no sean jóvenes, ¿verdad? Pero por ejemplo, ahora que está tan de moda las redes sociales y el WhatsApp y todas estas cosas, uno se relaciona con mucha gente, pero que no la conoce realmente, ¿verdad? Porque no hay un deseo en mí de conocer a esa persona, sino ya es algo como, ¿verdad? De saber de ella. De saber, e incluso yo creo que eso también ha llegado un poco a afectar la relación con Dios, incluso hasta de los jóvenes, ¿verdad? Porque antes tal vez uno
que iba a hablar con una chiquilla, ¿verdad? Y tenía que ir a llamar al público, ¿verdad? Ustedes, yo no sé cómo hacían en sus tiempos, ¿verdad? Me imagino que igual, Señales de humo. ¿verdad? Pero ahora los chiquillos tienen comunicación con cualquier persona por WhatsApp, por redes sociales y todo, pero no significa que tengan una relación profunda con esas personas. Es igual con Dios, digamos. Hay gente que sabe de Dios, que viene incluso a la iglesia, pero no realmente tiene una relación profunda y no se ha dado a la tarea de conocer a Dios ¿verdad? Porque Dios nos conoce a nosotros, Él nos creó, ¿verdad? Sí, correcto. Ahora que leí un poquito la Biblia de esto, ¿verdad? Porque la vez pasada Víctor nos agarró en seco, ¿verdad? No sabíamos de qué íbamos a hablar, pero me llamó la atención que muchos pasajes, muchos versículos decían que la oración debe ser en todo tiempo, que debe ser algo constante, que debe ser algo continuo, ¿entiendes? Orar sin cesar, en todo, ¿verdad? O sea, que no es algo, porque a veces creemos que es como, y es correcto, digamos, ese tiempo devocional es buenísimo cuando lo hacemos y por lo menos en estos días de pandemia, en la familia nos estamos reuniendo todas las noches a orar. Y a mí me ha encantado, digamos, me ha encantado muchísimo y me ha fortalecido mucho. Pero también esa constancia, ¿verdad? De estar todo el día en comunicación con Dios es lo mismo que decía ahora Brizuela, con la esposa, ¿verdad? O con la novia o con un buen amigo, digamos. Uno quiere estar comunicándose todo el día con esa persona, uno está interesado en ver qué está haciendo esa persona, uno le gusta hablar con una persona y es lo mismo que una relación con Dios, ¿verdad? Es algo que tiene que Sí, nacer en mí, es que ¿verdad? cuando hablamos de relación, estamos hablando de un concepto que es mucho más que simplemente saber de alguien, y es el concepto comunión. Correcto. Cuando hablamos de relación, estamos hablando de comunión. Y cuando hablamos de comunicación con Dios, hablamos de comunión íntima. Porque yo pienso que nosotros, cuando estamos con Dios, a Dios le hemos dicho lo que no le diríamos a nadie. Porque sabemos, en primer lugar, que Dios, primero, si es un pecado, Dios nos perdona. Tenemos esa fe, esa convicción de que Dios nos perdona. Luego de que Dios nos va a ayudar. ¿Cómo? No sabemos cómo, pero Dios nos ayuda en todo. Porque eso es... Y luego que Dios se deleita, se goza de que nos relacionemos con Él en comunión. ¿Qué ibas a agregar, Henry? Hay algo interesante que no podemos, por lo menos, separar. Es un binomio, algo que está estrechamente ligado y será para siempre. La oración y la palabra. Porque no se puede pretender tener Correcto. una relación con Dios solo orando. Exacto. No se puede. De hecho, vea lo que dice San Juan 14, del 13 en adelante. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí habla de la oración. Y vea el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador. Y más adelante viene hablando de que el que guarda mis mandamientos es el que me ama será amado por mi Padre. Ahora, el amor implica relación. Entonces, ciertamente la oración es un aspecto fundamental de ella, pero la palabra es otro aspecto muy necesario. Entonces, hay mucha gente que nada más se dedica a orar, pero no escuchan la palabra. Sí. Y al no escuchar la palabra, su relación no es clara. No, se vuelve mística. Puede ser, o bien puede ser también que se vuelve algo más bien autocomplaciente. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces pedimos, pero no queremos que nos digan qué es lo que debo hacer. Exacto. Y ahí es donde entonces la relación se trunca. Sí. La oración no puede ir desligada de la palabra. Correcto. Y dentro de este mismo tema, me gustaría agregar también el hecho de que es una relación íntima, una relación de comunión, pero además una relación de dependencia. ¿Por qué, hermano? Bueno, obviamente, queridos hermanos, aquí hay una situación que se da porque dice que Dios ha hablado no solo a través de la palabra, sino de muchas maneras. Dios ha hablado a través de ángeles,
Dios ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a través de los profetas. Bueno, dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora nos ha hablado por medio de su Hijo. También nos habla a través de la naturaleza. Imagínense nada más solamente un Dios al que yo no le puedo hablar. Un Dios que me diría, haga esto, haga aquí, haga allá, pero me dice también, no hable conmigo, porque usted no merece. Pero al contrario, este Dios de amor, este Dios inmenso, soberano, todopoderoso, que todo lo oye y lo conoce, Él en su misma palabra nos instruye y nos dice que le oremos a Él. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y en la escritura dice, orad sin cesar. Jesús dice, ustedes pues orarán así. Ahora, ¿por qué ocupamos la palabra? Ahí es donde dependemos de lo que Él diga también. Porque hay tres cosas, cuando yo voy a orar, hay tres cosas que al Señor le importan mucho. Número uno dice, cuando usted ore, no lo haga para ser visto de los hombres. Número dos, dice que cuando usted ore, que entre en el aposento y que ahí, en el secreto, Dios te va a oír y te va a recompensar en público. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a dar testimonio de que usted tiene relación con Él delante de los demás. Y número tres, que usted tiene que orar no a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni a Chana, ni a Juana. Usted tiene que orar al Padre en el nombre de Jesús. La Escritura nos instruye y de eso dependemos, de eso hay una gran dependencia. Yo no puedo orar como a mí se me antoje, sino como la misma palabra a mí me enseña. Debo orar al Padre en el nombre de Jesús. Y dice, todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él mismo lo hará. ¿Por qué? Vuelvo a preguntar. ¿Por qué es necesario incluir el concepto de la dependencia en la relación con Dios? ¿Por qué es necesario? Bueno, obviamente porque nacimos de Él, dependemos de Él, fuimos creados. Así como el pez depende del agua y así como el árbol depende de la tierra, así nosotros dependemos de Dios. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. El ser humano que no depende de Dios procura depender de cualquier otra cosa. De hecho, nosotros fuimos creados, según dice el profeta, para alabanza de su nombre, para depender de Dios. ¿Qué pasa con el hombre que no depende de Dios? Busca una dependencia de algo o de alguien. O de alguien. O de alguien. Ese es, O depende de sí mismo. sí, al final es idolatría. Todo aquello que no depende de Dios se vuelve idólatra. Es más, veamos. Porque depende, San Juan, depende de algo, de alguien que ha venido a sustituir o a procurar llenar ese vacío que solo Dios puede llenar. Veamos San Juan 15:5 para aclarar más el tema. Me está preocupando este concepto. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada puedes hacer. ¿Qué nos habla de la dependencia? De todo. Todo en la vida necesitamos depender de Dios. Aunque Porque a mí me llama la atención este texto uh-huh. en una línea, tal vez en el concepto más negativo puede ser, de que aunque Jesús dice que fuera de él nada podemos hacer, a mí me maravilla que el hombre siga haciendo cosas sin él. Uh-huh. Eso sí me maravilla. Sí, pero... y de alguna manera yo entiendo que el texto se está refiriendo en el marco de dar frutos para la gloria del Padre y dar los frutos que Dios determinó de antemano. Pero es interesante que aún nosotros los cristianos muchas veces no dependemos de Dios. Es cierto. Dependemos de nosotros mismos, de nuestra habilidad, de nuestra capacidad. Y hasta el final, que sentimos que las cosas no están saliendo, pegamos el grito al cielo. Correcto. Pero hey, así es el orgullo, ¿no? Es lo mismo que yo mencionaba la vez pasada, que la oración es una de las falencias más grandes en la iglesia en general, digamos. Sí. Y nosotros mismos, bueno, nosotros decíamos igual, o sea, hasta nosotros que somos líderes y que tenemos el privilegio del Señor de servir y todo, nos cuesta orar, ¿verdad? Y a mí me ha pasado, a veces yo digo, mira, pasaron 2, 3 días o hasta más y ni he orado, digamos. Sí. Y como decía el pastor, esa dependencia de mí mismo, ¿verdad? Y ese, cuando el Señor habla en el Padre Nuestro y enseña a los discípulos a orar, siempre
La vez pasada hablábamos con los de alabanza de eso, ¿te acuerdas? Y siempre les decíamos, sí, el Señor dice que Él los va a perdonar, pero que perdonen. O sea, siempre nos devolvía al arrepentimiento y a recordar lo que su palabra dice que tenemos que ser en Él, ¿verdad? O sea, siempre Jesús, eso era como un boomerang. Jesús les mandaba, pero, ¿verdad? Y siempre glorificar al Padre y arrepentimiento, ¿verdad? Y si no, no tiene sentido, pero cómo cuesta también hacerlo. Y es tan importante, digamos, o sea, son tantos los beneficios que encontramos nosotros en la oración y en poder tener esa relación con Dios, ¿verdad? Que muchas veces la descuidamos más bien. Yo hablaba la otra vez de la incredulidad. Muchas veces es la incredulidad la que no nos permite siempre, antes de hacer algo o de tomar una decisión, orar. Muchas veces viene el dolor de cabeza, yo sé que ahí está la migretil. Viene el dolor de estómago, yo sé que ahí está la acertal compuesta. Viene cualquier situación, primero, y ya luego oramos, prácticamente. Cuando debería ser al revés. Cuando debería ser completamente al revés. O sea, separados de Él, nada podemos hacer, nada. Ahora, cuando dice nada podemos hacer, no solo se refiere, digamos, al llevar fruto, porque ese es el contexto, digamos, el llevar fruto, sino a todo. Se refiere a todo lo que hacemos en la vida, a todo lo que pensamos. Imagínense que siempre para tomar una decisión nosotros oráramos, qué diferente sería. Ahora, vamos a agregar otro elemento, digamos, sabemos que es íntima, sabemos que esa relación es íntima, es de dependencia, pero también esa relación nos va a ayudar a fortalecernos, porque la persona que ora se va a sentir fortalecida por Dios. Es así. ¿Cómo encuentro yo fortaleza en la oración, pastor? Orando, Uh-huh. no hay más. ¿Cómo lo encontramos? La oración es un marco de fe. De hecho, todo el que la practica es porque cree. Así de sencillo, no hay nada místico en esto. Hay muchas religiones en el mundo que practican la oración. A diferencia de todas ellas, es que nosotros oramos como se nos enseñó en la Escritura. Digámosle, los maometanos, los budistas, todos ellos tienen un tipo de meditación, un tipo de oración en sus tertulias. A diferencia de todos ellos, es que nosotros primero sabemos a quién oramos. Al que hizo el oído no oirá, el que hizo la boca no hablará. Entonces, esa es primero nuestra certeza. Y segundo, que no solo hablamos nosotros, sino que Él nos habla a nosotros a través de su palabra. ¿Qué más fortaleza podemos encontrar en esa verdad? De que sencillamente no solo yo hablo con Dios, sino que Dios habla conmigo. Ahora, ¿dónde encontramos la esperanza y la fortaleza? En entender que la oración no es un medio de petición, y el hecho de que Dios no haga lo que yo quiero no significa que no me escuchó, ni tampoco significa que Él no está conmigo. Significa sencillamente que Él sabe que es lo mejor para mí. En el texto que citaba Brizuela ahora, donde viene hablando del previo antes de enseñar a orar, dice: vuestro Padre sabe lo que tienen necesidad. Ustedes no se afanen por la comida o por el vestido, su Padre Celestial sabe. Así que la oración, inmediatamente Jesús pone en preámbulo de que no es para pedir, aunque pedimos, pero no es para pedir, no es la esencia, es relación. Ahora, cuando nosotros nos obsesionamos por pedir y no se nos da lo que pedimos, sentimos como que Dios no me escuchó. Y ese es un error terrible. Porque el hecho de que Dios no me dé lo que yo quiero no significa que no me escuchó. Dios siempre responde: sí, no, espérese. Sencillo, sí, no, espérese. Puede ser que me diga que sí y veo su respuesta. Puede decir que me dijo que no y siento su respuesta en la negativa. O puedo decir que todavía no es el tiempo y algún día Dios me lo va a dar. Pero de que responde, responde. Hay un asunto aquí que quisiera también acotar. La oración a mí no me hace sentir más fuerte. O no es el caso, el propósito de la oración no es para que yo me sienta más fuerte. ¿Por qué razón lo digo? Porque sencillamente cuando oramos, si usted se siente fuerte o no, ya está siendo fortalecido.
Yo escuchaba a un hombre enseñar que cuando un hombre se levanta en la mañana, se lava la cara o se baña y se va para su trabajo, ese hombre es un gran orgulloso, porque él piensa que él puede salir adelante por su propia fuerza. Y también me acuerdo las palabras del apóstol Pablo cuando dice que tenía un aguijón en la carne y él se sentía mal, se sentía débil. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y dice que el Señor le habló y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después sigue diciendo Pablo que entonces cuando él era débil, entonces estaba fuerte. Ahí podemos correlacionar lo que es la oración con la fortaleza y con la dependencia de Dios totalmente. Cuando un hermano, una hermana ora, se sienta o no se sienta fuerte, ya está siendo fortalecido. Ya su día está siendo asegurado, puesto que ya no está en sus propias manos, sino en las manos del Señor. Y es que hay una enorme confianza en saber, número uno, que Dios tiene el control de todo. Y en ese sentido, si Dios tiene el control de todo, todas mis cargas yo las puedo llevar a Dios. Amén. Otro aspecto importante para ir cerrando es glorificar a Dios. La oración tiene un propósito, decía yo, muy importante y muy especial: glorificar a Dios. Edwin, ¿qué es glorificar a Dios? Glorificar a Dios es como alabarlo por sus atributos, por lo que Él es en nuestras vidas. Como a la hora del Padre Nuestro, en todo momento Jesús enseñó a sus discípulos a través de la oración que siempre hay que glorificar al Padre. Incluso Él no comienza pidiendo, ¿verdad? Sino que Él comienza, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Comienza a glorificar al Padre, ¿verdad? Antes de empezar ya a meterse en el Padre Nuestro. Ok. Alguna vez hablé acerca de esto, de glorificar a Dios. Glorificar a Dios es parte de la adoración a Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios, Dios no necesita que lo glorifiquemos. Él no se hace un Dios más glorioso ni menos glorioso porque le demos la gloria o no se la demos. Él siempre tiene una, digámoslo así, una gloria. Él es glorioso ya. Él es glorioso de por sí. Pero me llama mucho la atención porque cuando nosotros glorificamos a Dios, Dios no cambia, pero el ser humano sí cambia. Y eso lo vemos claramente en el Salmo 105, creo que es. 105 o 115, el Salmo. Hay un Salmo que Maravillas es muy... de Jehová, de Dios a favor de Israel. 105, creo que más bien es 105. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. 105, no, entonces es 115. Ahora dice Yo sabía que terminaba en 125, 115. 151. 115. Ve a ver. Ok. Dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, Sino a tu nombre. sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Hasta pueden tener anteojos y no, nada que ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y oiga cómo culmina, digamos, esta parte. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. O sea, una persona que le ora o que adora a un ídolo termina siendo como un ídolo, inútil completamente. Pero el principio podemos aplicarlo también en el sentido positivo. Una persona que ora, que adora a Dios,
termina pareciéndose. Qué lindo es, hermano. Muy lindo. ¿Por qué razón? Porque es la manera en que Dios lo ha planeado, lo ha diseñado. Es más, tan es así que esto mismo me lo puede dar Segunda de Corintios, vamos a ver si ustedes me ayudan. Segunda de Corintios 3:18, si no me equivoco. Vamos a ver. Segunda de Corintios 3:18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Hermano, también darle la gloria a Dios es darle lugar a Dios que le corresponde. Porque cuando yo vengo y oro y me presento delante de Él, le estoy diciendo a Él en otras palabras que Él es Dios y que yo soy hombre, que Él es todopoderoso y que yo soy débil, que yo le pido y que Él me responde. Pero cuando yo no oro a Dios, cuando yo digo, no, yo no necesito, me estoy glorificando a mí mismo como hombre. Estoy diciendo, no, yo puedo salir adelante sin Dios. Ese darle gloria a Dios exactamente tiene que ver con la oración en ese sentido. En que siempre que yo vengo oro, me inclino o levanto mis manos o le pido perdón, le estoy dando el lugar que a Él le corresponde. Eso es glorificar a Dios. Correcto. Amén. No sé si quisiera aportar. ¿Iba a decir algo usted? No, que eso, lo que mencionó Víctor de la oración, ¿verdad? Que nosotros como que nos acercamos, nos hacemos, ¿verdad? Sí, es igual con la adoración, ¿verdad? O sea, para eso somos creados, o sea, para eso somos creados eso es lo que el Señor quiere de nosotros, digamos. Si Dios, a ver, Dios no necesita nuestra adoración ni nuestra oración, ahí tiene a los ángeles, ¿verdad? Haciéndolo. Pero en el propósito y en el sentido de nuestra creación es esa, ¿verdad? Que el hombre entienda el amor infinito de Dios, que necesita de Dios y que su dependencia total debe estar en Dios, ¿verdad? Amén. Sí. Yo paso a creer que ciertamente tal vez el contexto de Dios no necesita del hombre es válido, aunque yo de vez en cuando me pregunto, cuando Dios dijo hagamos al hombre, inmediatamente parece ser que en su pensamiento estaba ese pensamiento de relación. Yo quiero tener una relación con el hombre, tanto así que él desarrolla todo un plan, porque es cierto que aunque él tiene relación con él tiene gente que le adore, gente que seres celestiales, millares de millares. ¿Con quién hablar? Exactamente. O a él digno, es que su naturaleza es así, digámosles sencillamente. Pero pregunto con respecto al Salmo 8, ¿qué es el hombre? Para que lo estimes, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Siendo que al final, ciertamente, de toda la creación, probablemente somos los seres más pequeños de todos, Dios se dignó de crearnos para tener relación con nosotros. Entonces, no sé hasta qué punto realmente el pensamiento no necesita, o en qué sentido necesita Dios. ¿Por qué Dios se tomó tanta complicación con el ser humano en el sentido de la redención y todo? Y si no lo necesitara, dejémoslo tirado. Sí. Déjeme para terminar las ideas. Lo dejó tirado, está bien, ya se perdió. Pero en su esencia de padre, de amor, Él hizo todo para buscar, como dice Pablo, la redención. Y aún Pablo dice, como si Dios rogase a través nuestro. Yo les ruego, reconcíliense. Y todavía está ese clamor de Dios hacia la humanidad. Reconcíliense, porque el deseo de Dios es esa relación con el hombre. Ahora, pero tal vez el punto donde quería dejar un poco más, nada más estoy pensando, yo no estoy en contra de lo que dijeron, nada más me atrevo a pensar, pero tal vez donde muchos estamos nosotros confundidos los cristianos es que se nos segregó el concepto de oración en varios aspectos. Se nos dijo, bueno, esto es la alabanza, esto es la adoración y esto es la oración. Cuando en realidad la oración es un todo.
Hay oración de alabanza, hay oración de adoración, hay oración de exaltación, hay oración de clamor, pero al final es un todo. El Padre nuestro nos enseña exactamente eso, en donde no es que a nosotros, hermano, ahora vamos a orar y todo el mundo vamos a orar, cuando en realidad yo, adorando a Dios, yo estoy orando. Alabando a Dios, yo estoy orando, porque el principio es relación con Dios. Es lo que decía usted la semana pasada, que esa es la etimología de relación, de hablar con. Entonces, puede ser que yo no sea como esos grandes hermanos de que reprenden al diablo y que esto y que lo otro y que gritan y que Señor y que tienen muchas, pero puede ser que sea uno de lo que les gusta adorar. Estoy orando, porque al final estoy haciéndolo para el Señor y estoy en conciencia de relación con Él, creo yo. Sí, tal vez la partecita que sí me gustaría, digamos, que usted decía, que es el hombre, como dice la palabra, que es el hombre para que te acuerdes de él. ¿Qué somos? No somos nada. A fin de cuentas, lo que yo sí entiendo es que no es por lo que nosotros seamos, sino por quién es Él. Por supuesto. Porque definitivamente, digamos, Dios nos ama no por lo que hagamos. Incluso Dios nos ama ni siquiera es por nuestro carácter. Dios nos ama porque Él amó de tal manera al mundo, porque Dios es amor. Y cuando nosotros entramos en ese nivel de conciencia, entonces podemos acercarnos a Él porque sabemos que Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y cuando nos acercamos aún más todavía a Él, nos damos cuenta que la oración Él no la diseñó para que nosotros le pidamos, porque ya Él sabe las necesidades antes de que nos acerquemos. Él diseñó la oración porque Él quiere ayudarnos. Él se deleita en amarnos. Es más, Dios, al ser amor, Él se deleita en amarnos. Él se deleita en ayudarnos. Él se deleita en comprendernos. Él se deleita, digamos, en medio de su pueblo. Amén. No sé si alguien quiere aportar algo más. Tal vez como no sé si como cierre, Sí, claro. sería bueno motivar a la gente que va a escuchar estos audios a que se aprende a orar orando. Amén. No hay mayor... No hay otra forma. No hay No hay otra forma. mayor aprendizaje que ese. Podemos leer libros y podemos escuchar audios, pero yo le invito para que se arrodille y que con humildad le diga a Dios, converse con Dios y le diga a Dios lo que usted necesita. El oído de Dios está atento al clamor de los que le buscan. Pero Amén. 3 cosas creo que son importantes. 1, si hay pecado, empiece pidiendo perdón. El pecado bloquea la gracia relación con Dios. Y la gracia de Dios. Perdone al quien tenga que perdonar, porque la falta de perdón bloquea de igual manera esa misma gracia. Y sobre todo, entienda que la oración, al ser un medio de relación, no podemos rebajarla a conceptos meramente materiales. Cuando bajamos la oración a conceptos meramente materiales, la desvirtuamos. Y es como nada más cada vez que veo a fulano le pido, Víctor, ¿cómo está, mamá? ¿Tiene 1,000 pesos? Tiene 5,000 pesos. Y entonces, al llevar la oración a ese concepto, lo que hacemos es desvirtuarla. Porque al final, nuestro Padre Celestial la diseñó, bien decía Víctor ahora, para que tengamos esa intimidad con Él. Y Él desea, y Él lo quiere, y lo anhela. Y se deleita. Lo anhela. Y se deleita. Exacto. Y claro, Él lo anhela. Él lo que quiere es que sus hijos vengan a Él. Él se reveló a la humanidad como un padre bajo la conciencia. Se alegra un padre cuando vienen sus hijos a Él. Por eso, esa conciencia que nos da con respecto a que Él es un padre es, los estoy esperando como el padre espera al hijo. Amén. Amén.